142. 142. Arriba el sonido también. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, ese por nos murió. Oh, honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. En pos de él su cruz, y esquiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. ¿Cuántos lo creemos así? Por eso que tenemos que alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Venid, cantad de gozo en plenitud. El 150, a Cristo doy mi canto. ¿Parece bien? A Cristo doy mi canto. Él salva el alma mía. ¿Cuántos lo creemos así? A ver, ¿verdad? A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia,
es hoy mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía. Su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Que esa sea realmente nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos con uno más, un último, para que terminemos este servicio de cantos. Vamos con el 168. El Rey que viene cerca está. Esperamos que con la ayuda de Dios este conflicto cósmico termine pronto, ¿verdad? Y Cristo pueda venir en la luz de los cielos. 168. El Rey que viene cerca está. Cántalo con fuerza, con gozo. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será, gloria a Dios, la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal.
cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Feliz sábado, hermanos. Quiero dar una cordial bienvenida a la Sociedad de Jóvenes. Feliz sábado, hermano. Vamos a hacer los 4 grupos para la oración. De donde está para acá va a ser el primer grupo y de allá para atrás va a ser el segundo. De ahí de donde está Gaby para acá es el tercero y los de allá son 4. Vamos a orar por los derramamientos del Espíritu Santo. En el grupo 1 vamos a orar para los jóvenes. Grupo 2 vamos a orar para los dirigentes. Grupo 3 por los clubes. Y grupo 4 para las familias. Amén.
están informando que un miembro de iglesia, Leiva Adelaida Catalán, está en el Lyndon B. Johnson, está delicada de salud, que creo que ustedes la conocen como la abuelita de aquí de la iglesia. ¿Cuántos la conocen? Ok, que tuvo un derrame. Entonces, si ustedes pueden visitarle, por favor, sería lindo. La hermana Elba y un grupo fueron a Elvia, fueron a visitarles esta tarde. Ha perdido parte de su movimiento, ¿verdad? Así que oremos también por ella, ¿verdad? Vamos por ella. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a escuchar un mensaje. Esta tarde el pastor Alejandro Bullón tiene un mensaje impresionante al respecto del Espíritu Santo. Que espero que, no sé si hay gente por afuera, llámenmenos por favor, que entren para que puedan escuchar este mensaje. Es impresionante la forma como el pastor Bullón lo presenta. Pero yo les prometí a ustedes que iba a estar pastor Bullón, y el pastor Bullón va a estar, ¿ok? Y les dije también que iba a ser gracias a el adelanto, ¿verdad?, tecnológico. Así que queda con ustedes el pastor Bullón. Espero que no nos falle aquí. Muy bien, hermanos. Estaba en África y un hermano que era anciano de iglesia, pero en realidad había sido el cacique de la tribu durante muchos años. Al despedirnos, dijo una frase que me impactó y quedó marcada en mi mente. Dijo: decir adiós es morir un poco, pero mientras vivamos en este mundo, todos los días estaremos diciendo adiós. La vida es así. Todo lo que empieza termina. Y esta semana para mí personalmente fue una bendición. Yo siempre digo que en la predicación la persona más bendecida no es la persona que oye, es la persona que predica. Porque para predicar con fuerza, para colocar el corazón en lo que uno está predicando, ese mensaje tiene que haber trabajado en la vida del predicador. Yo tuve un gran profesor de predicación, me dijo un día: Alejandro, nunca te atrevas a predicar un sermón que cuando tú lo estabas preparando no tocó tu vida, no sacudió tu vida, no te hizo pensar. Porque si no hizo eso contigo, ¿qué va a hacer con la gente que te va a oír? Y he tomado como ese consejo a serio. Yo nunca me atrevo a predicar un mensaje que no ha sacudido mi vida, me ha hecho pensar. Antes de entrar a la predicación ya me he alimentado con el mensaje que he preparado. Esta noche vamos a hablar de un personaje olvidado. Quiere decir, es interesante porque de este personaje, tal vez este es el personaje del cual más se habla. Los cristianos más hablan, pero nadie entiende cómo trabaja este personaje. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Y voy a pedir que coloquen el texto en la tela, por favor. Es un solo texto. Cuando David pecó y se confrontó con su pecado, David corrió a una cueva desesperado y cayó de rodillas en esa cueva y llorando escribió lo que hoy conocemos como el Salmo 51. Ese Salmo 51 fue escrito por un hombre que de repente entendió lo que había hecho y no quiso explicar, no quiso justificar, simplemente
corrió en medio de la noche oscura, entró a la cueva, cayó, se arrodilló, lloró y le dijo a Dios todo lo que está en el Salmo 51. Me gustaría en una ocasión estudiar versículo por versículo el Salmo 51, pero he escogido para esta noche solo estos 3 versículos. Dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. A los pastores que están presentes y que siempre me preguntan: pastor, ¿cuál es el secreto de una predicación poderosa? Aquí está el secreto de una predicación poderosa. Cuando tú enseñes a los transgresores sus caminos, los pecadores volverán a Dios en la medida que el pastor haya permitido que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Aquí está el secreto para todos los que quieren buscar personas para Cristo. Si tú quieres tener éxito en la misión de traer personas para Cristo, debes permitir que el Espíritu Santo sea soberano en tu vida. A partir de este momento, la gran oración de David, toda su vida fue: Señor, no me quites tu espíritu, no me quites tu espíritu, no me quites tu espíritu. Mi tema esta noche es el espíritu. ¿Cómo trabaja el espíritu? ¿Cómo se apaga al espíritu? ¿Cómo se recibe la lluvia tardía del espíritu? ¿Cómo se comete el pecado contra el Espíritu Santo? Vuelvo a repetir, se habla tanto del Espíritu, pero a veces poco se entiende de cómo trabaja el Espíritu Santo. Empezaré diciendo lo siguiente. Desde cuando yo era niño, mi madre hacía 2 oraciones que a mí yo no entendía. Pero yo era niño, 4 o 5 años, mi madre oraba. Mi madre fue una mujer de oración. Ella tuvo 9 hijos, hoy día los 9 están en la iglesia, los 9 casados con gente de la iglesia, los nietos en la iglesia, los bisnietos en la iglesia. Somos casi 90 miembros de una familia, todos, nadie salió de la iglesia. La mamá ya murió, pero esa familia toda en la iglesia esperando la vuelta de Cristo es el fruto de una mujer de oración. Mi madre fue una mujer de oración. Ahora, cuando yo era niño la veía orar, la escuchaba orar, y había 2 oraciones que ella hacía y que a mí me dejaban así medio confundido. Cuando ella decía: Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia. Ella decía así. Y yo, niño, imaginaba, pero ¿qué es lo que mi mamá quiere? Y yo imaginaba un manto blanco cayendo del cielo así, cubriéndola a mi mamá. Yo era niño, 5 años, no entendía. La otra oración que ella hacía y que me dejaba confundido era cuando ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Ahí yo imaginaba a mi mamá como si fuera un globo así que estaba siendo llenando y de repente se iba, ¿no? Niño, no entendía. Ahora, hay muchos hermanos en la iglesia que no entienden. Oran: Señor, dame la lluvia tardía del Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar y decir que cuando la lluvia tardía venga, pues el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. ¿Pero qué es la lluvia tardía? Para entender qué es la lluvia tardía, hay que entender primero qué es la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Es la lluvia del Espíritu Santo que cayó en el Pentecostés. ¿Y qué es la lluvia tardía? Es la lluvia del Espíritu Santo que caerá al pueblo de Dios en los últimos días. Ahora, eso es correcto en la historia. Y muchos de nosotros nos hemos quedado solo en la historia. Entonces, como la lluvia temprana ya cayó, ahora estamos pidiéndole a Dios la lluvia tardía. Pero les digo una cosa, la lluvia tardía nunca vendrá mientras la lluvia temprana no haya venido.
Pero me vas a decir, pero pastor, ya no vino. No, yo no estoy hablando ahora de la historia. Estoy hablando de tu experiencia personal como ser humano. Para que la lluvia tardía venga a tu vida, primero tiene que venir la lluvia temprana a tu vida. Pero ya no vino en el Pentecostés. Sí, eso es en la historia. Pero tú no eres historia. Tú eres un ser humano, tú eres una persona. Para que la lluvia tardía venga a tu vida, primero tiene que venir la lluvia temprana. Pastor, no entiendo. Pues entonces te voy a explicar. La lluvia temprana es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Y cuál es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida? El Señor Jesús lo dijo. Y cuando Él viniere, hablando del Espíritu Santo, cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo, o sea, ¿cuál es el primer trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas? Te convence de pecado. ¿De qué pecado? De tu pecado. Pero pastor, yo no tengo pecado. Pues la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, algún pecado debes tener. Pero tú nunca vas a ver, nunca te vas a dar cuenta de tu pecado mientras el Espíritu Santo no haga su primer trabajo en tu vida. ¿Y cuál es ese primer trabajo? Pues convencerte de tu pecado. Hay personas que me dicen, pastor, convénzame. ¿Qué te voy a convencer yo? El trabajo del Espíritu es convencerte. Pero pastor, muéstrame que esto está malo. Yo no te voy a mostrar, es el Espíritu. El trabajo del Espíritu, cuando la lluvia temprana del Espíritu llegue a tu vida, te va a convencer que eso que estás haciendo no es correcto. Pero eso no te va a convencer el pastor, no te va a convencer el anciano, no te va a convencer la junta de iglesia. Eso te va a convencer el Espíritu Santo. Te lo voy a explicar de otra manera. Mira, te voy a contar una historia para explicarte. Yo estaba trabajando en la ciudad de San Pablo. San Pablo tiene por vuelta de 15 millones de habitantes, una ciudad gigantesca. Si tú quieres atravesar San Pablo de un lado al otro, sales de mañana y en la noche recién estás saliendo de San Pablo, para que tengas la idea de lo grande que es la ciudad de San Pablo. El tránsito es un tránsito infernal, como toda ciudad grande. Yo tenía que predicar en un extremo de la ciudad. Mis hijos eran pequeñitos, adolescentes, así jovencitos, y mi esposa me dice, quisiéramos ir esta noche a la predicación contigo. Digo, está bien, pero voy a salir a las 4 de la tarde para poder llegar. Con el tránsito no voy a llegar a la hora de la predicación. Entonces, por favor, salimos a las 4 de la tarde. Bueno, a las 4 de la tarde yo ya estaba listo, fui al carro, que viniesen todos. Entró un hijo, entró el otro hijo, pues Dios me dio 4 hijos, ¿no? Entró la mamá. Las mamás siempre son las que más demoran, y ya les he explicado durante la semana por qué. Pues apagan el gas, apagan la luz, cierran la cortina, trancan la puerta. Nosotros los hombres no hacemos nada de eso, deberíamos, pero no hacemos. Gracias a Dios que Dios nos dio una esposa que tiene otra cabeza, una cabeza detallista y cuida de esas cosas. Bueno, habían entrado los hijos, había entrado la esposa, faltaba un muchacho. Y le preguntó a mi esposa, ¿y dónde está el otro? Y ella me dice, no sé. Entonces comencé a tocar el claxon, ¿no? La bocina. Nada. Esperé un minuto más. Nada. Me comencé a poner nervioso porque yo tenía que llegar a la predicación a tiempo. Y pues ya estaba atrasado. Y ustedes saben que a medida que va avanzando la hora en las grandes ciudades, el tránsito ya se vuelve infernal. No iba a llegar. Tenía que salir. ¿Y dónde está ese muchacho? Pues salí del carro, entré a la casa. ¿Dónde está el muchacho? Y lo veo. Teníamos un espejo grande. Él delante del espejo, sin camisa,
4 camisas en la cama, probándose cuál de las camisas combinaba mejor con su pantalón. Yo no le hice nada. Yo simplemente agarré la primera camisa que estaba a la mano y le dije, mira hijo, es esta. Y no te vas a vestir aquí, te vas a vestir en el carro. Y ustedes saben que los hijos saben cuándo no es el momento de discutir con el papá. Y él sabía que ese momento no era para discutir. Entonces se fue al carro llevando la camisa que yo le coloqué en la mano. Partimos. Miro por el retrovisor y mi hijo está llorando ahí atrás. Ahora mira, ahora viene el Espíritu Santo. Al verlo llorando, yo sentí una voz aquí dentro de mi corazón. Esa voz que tú sientes y que yo sentí, esa es la voz del Espíritu Santo. Sentí la voz y esa voz me dijo, pídele perdón a tu hijo. Pero inmediatamente pues surgió el hombre que todos tenemos aquí, el toro bravo, el terco, el orgulloso. Y yo dije, no, ¿por qué le voy a pedir perdón? Yo no le hice nada. Yo no lo agredí, yo no le hablé fuerte, ¿qué le hice? Pero con la voz del Espíritu tú no puedes pelear, porque la voz del Espíritu es así, va penetrando, y esa voz comenzó a hablar a mi corazón. No le has hecho nada, ¿y por qué tu hijo está llorando? Pídele perdón. No le voy a pedir. ¿Por qué le voy a pedir? ¿Quién está equivocado? ¿Yo que tengo que llegar a la predicación a tiempo o él que está escogiendo camisa? A ver, ¿quién está equivocado? Pero con el Espíritu no se discute. No importa lo que digas, tu hijo está llorando, tienes que pedir. No voy a pedir perdón. Pide perdón. No voy a pedir perdón. Pídele perdón. Y pues llegamos a la iglesia y llegamos atrasados. Ya los hermanos estaban desesperados. Tanto así que un anciano me estaba esperando en la puerta y me dice, pastor, yo estaciono su carro, usted ya entre que está atrasado. Le dejé ya la llave y pues entré atrás de la plataforma, ahí estaban todos nerviosos y entramos a la plataforma. Un cuarteto entró a cantar antes que yo, todos sentados ahí, un cuarteto cantando. Y mientras el cuarteto cantaba, ahí yo pues hice la oración que todos hacemos, Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo para la predicación de esta noche. Y ahí la vocecita me dice, ahora quieres el poder, ¿no? Desde que salimos de la casa te estoy diciendo. Ahora, eso no quieres. La lluvia temprana, el primer trabajo que mi espíritu hace, eso no quieres. Tú quieres la lluvia tardía, ¿no? Tú quieres el poder. Qué bonito. Ahí entendí, hermanos, la miseria del ser humano. Menos mal que el cuarteto estaba cantando y me dio tiempo. Salí, fui por atrás, le dije a un diácono, llámalo a ese muchacho de camisa verde que está allá. Y mi hijo vino. Y lo abracé y le dije, hijo, perdóname. ¿Por qué? Porque no te di tiempo para escoger la camisa que tú querías. Y él me dice, no papá, yo estoy equivocado. Yo te hice llegar tarde, te dejé nervioso. Yo soy el que tengo que pedirte perdón. Le dijo, no hijo. Yo quiero, cuando yo me levante a predicar, yo no quiero que tú veas a un papá nervioso, a un papá intransigente, a un papá radical, a un papá que no te dio tiempo para escoger camisa. No. Cuando yo predico, yo quiero que tú veas a un hombre de Dios y yo no fui. Entonces perdóname. Y él me dice, papá, si eso te va a hacer bien, ve tranquilo, yo no tengo nada contra ti, estoy feliz, discúlpame. Y ahora fui y me levanté. Y ahora sentí el poder del Espíritu en mí. Como diciendo así, ahora sí, hijo, ¿me hiciste caso?
me dejaste hacer el primer trabajo en tu vida, ahora voy a hacer el trabajo que está faltando. Oh, hermanos, sabes, en nuestra experiencia, es como si estuviéramos construyendo una casa. ¿Cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo? Colocar los fundamentos, colocar las columnas, colocar las paredes, colocar el techo. Ahí está. Es la lluvia temprana del Espíritu. En tu experiencia, olvídate de la historia. En la historia cayó en Pentecostés. Pero y eso es lo que a veces nos confunde. Bueno, ya cayó, no cayó. Cayó para los apóstoles en la historia, en la iglesia. Pero tiene que caer en tu vida. Va a ser ese primer trabajo. Construir la estructura. Y la lluvia tardía. La lluvia tardía es colocar la alfombra, los lustres, el sistema eléctrico, la pintura, los últimos detalles. Esa es la lluvia tardía. Ahora, cuando tú le dices a Dios, Señor, dame la lluvia tardía, porque desde que yo soy niño, yo me acuerdo, mi madre, la iglesia, los hermanos mayores predicando, Señor, la lluvia tardía, danos la lluvia tardía, danos. ¿Y por qué la lluvia tardía no viene? Porque la lluvia tardía nunca va a venir si primero no viene la lluvia temprana. Es como si tú vas a un arquitecto, un constructor, y le muestras un terreno baldío y le dices, por favor, colóqueme el techo aquí. Él te va a terminar, ¿cómo el techo? Por favor, colóqueme el techo. No, no puedo. Pero por favor, yo le pago. No puedo. Yo me arrodillo, yo le suplico. No, no puedo. Yo hago ayuno. No puedo. Hago vigilia. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque antes de colocar el techo, me tienes que pedir que coloque los fundamentos, coloque las columnas, levante las paredes. Igualito hacemos con el Espíritu. Señor, dame la lluvia tardía, dame la lluvia tardía. Pero si la lluvia temprana tú no la quieres, pastor, ¿cómo sabe que no la quiero? Porque cuando llega la noche, pues has peleado con la esposa. Ahí, en la noche, no me vas a decir que el Espíritu Santo no viene a tu corazón y te dice, oye, pídele perdón a tu esposa. Le has dicho algo que no debías decir. Y tú, no. Ella que tiene que pedirme perdón, porque ella me provocó. Ahí el Espíritu se va donde ella. Oye, aquí está muy terco, pídele tú. No, ¿por qué yo? Si él me ha ofendido. Ahí el Espíritu, oye, pídele. No, ahí, pídele, no. Pero el miércoles están arrodillados, Señor, danos la lluvia tardía, danos la lluvia tardía. ¿Qué lluvia tardía quieres? Primero tienes que hacerle caso a la voz del Espíritu. Ahora, cuando tú estás en una junta de iglesia y ahí los toros se levantan y uno viene por aquí y otro viene, no me vas a decir que el Espíritu no trabaja. Pero nadie le hace caso. Porque primero mi orgullo. ¿Quién? Yo voy a vencer, yo no voy a perder. Yo tengo que mostrar que mi posición es la correcta. ¿Y el Espíritu? ¿Qué Espíritu? Nadie está deseoso del trabajo primero del Espíritu. Pero la lluvia tardía, eso sí todos queremos. Es por eso que el Espíritu no trabaja. Ahora, lo que tú no sabes es lo siguiente. Tú vas al Espíritu. Él te habla. Tú caminas aquí un paso, cuando le haces caso. Mañana te vuelve a hablar, le haces caso, otro paso. Mañana te habla de nuevo, le sigues haciendo caso. Y en la medida que le vas haciendo caso al Espíritu, vas caminando aquí. ¿Y a dónde llegas? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y querido, cuando la lluvia tardía caiga, tú no tienes idea de lo que va a suceder en la iglesia. Vamos a hacer andar paralíticos. La plenitud del poder del Espíritu. Tú no tienes idea de lo que va a suceder en la iglesia. Pero para llegar aquí todos
no como un cuerpo organizado. Cada uno tiene que haber caminado este camino de escuchar la voz. Cada vez que la voz me habla, le hago caso. Aunque tenga que ir contra mis preconceptos, tengo que rendirme a Él, dejar oír su voz y voy avanzando. La lluvia tardía. Pero si el Espíritu me habla y no le hago caso, hay un paso para aquí. Mañana me habla, no le hago caso, otro paso. Mañana me habla, no le hago caso, otro paso, otro paso, otro paso. ¿Y sabes a dónde llego? A cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Estos dos polos son opuestos. Allá la lluvia tardía, aquí el pecado contra el Espíritu Santo. El único pecado que la Biblia dice que para el cual no hay perdón. No hay perdón. Tú puedes cometer el pecado que quieras en la vida. Ser un asesino, un traficante de drogas, un drogadicto, un miserable. Puedes haber descendido a las profundidades del pecado. Pero de ahí clamas por perdón. Dios te envía su perdón. Estás perdonado. Ya murió. Él murió en la cruz por ti. No hay pecado. ¿Qué dice la Biblia? Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. No hay palabra más grande para todo. Todo es todo. ¿Qué superlativo hay para todo? Todo pecado le será perdonado al ser humano. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. El día que el ser humano cometa el pecado contra el Espíritu Santo, para ese perdón, para ese pecado, no hay perdón. Ahora, esta noche estás asustado, porque estás preguntándote, ay Dios mío, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? En primer lugar, te voy a explicar en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es porque Dios dice así, este miserable ya pecó tanto, ya no lo perdono, ya me cansé, para este ya no hay perdón. No, no es así. El pecado contra el Espíritu Santo no es imperdonable porque Dios no quiera perdonarte. Es imperdonable porque tú llegas al punto de no querer perdón. Y cuando no quieres perdón, pues el perdón de Dios no te sirve, porque para que te sirva tú tienes que querer. Pero el que llega a cometer el pecado contra el Espíritu Santo ya no quiere ser perdonado. Te voy a ilustrar de esta manera. Mis manos, si tú tocas mis manos, vas a ver mis manos completamente lisas. No vas a encontrar un callo. Porque si tú quisieras encontrar callo en mí, tienes que agarrarme aquí adentro. Ahí estoy lleno de callos. Porque yo no trabajo con las manos, yo trabajo con la cabeza. Yo paso horas y horas y horas leyendo, estudiando, meditando, escribiendo, preparando sermones. Entonces los callos yo los tengo adentro, no los tengo en las manos. Entonces vamos a ver. Yo agarro un machete y un monte de leña y comienzo a partir la leña. En 3, 4 machetadas que dé, la mano me comienza a doler, se me pone roja. Si yo paro ahí, mi mano siempre va a continuar sensible y fina. Pero si yo no paro, si yo insisto, van a aparecer unas bolas de agua que nosotros llamamos ampollas. Si paro ahí, 2, 3 días después, mi mano nuevamente se vuelve fina. Pero si yo no paro, sigo macheteando, las ampollas se van a reventar. Y si sigo macheteando, va a sangrar. Y si le sigo dando, en poco tiempo va a comenzar a salir una otra piel, solo que es una piel gruesa, parece cuero. Ya no es ampolla, ahora es callo. Y el callo ya no duele. El que tiene callo en la mano, no le duele, porque ya es cuero, ya no es piel. Nuestro corazón es igualito. Cuando tú comienzas a irte hacia el mal, el Espíritu Santo te habla. Si tú le haces caso,
Tu corazón siempre está sensible. Mañana te habla, ¿le haces caso? Siempre sensible. Y tú estás caminando en dirección a la lluvia tardía del Espíritu. Pero si tú te vas para aquí, el Espíritu te habla, no le haces caso, ampolla. No le haces caso, revienta la ampolla. No le haces caso, sangra. No le haces caso, aparece el callo. Y te sigues yendo, tu corazón se vuelve tan envuelto de cuero que el pecado ya no te duele. Estás en la iglesia, puedes estar sentado, puedes hasta predicar la palabra de Dios, pero el pecado ya no te duele. Ya te volviste insensible. Tu corazón está encallecido. Entonces, ¿cómo Dios te va a perdonar? Porque para que Dios te perdone, tú tienes que decir, Señor, perdóname. Pero el que ha cometido el pecado contra el Espíritu ya está endurecido, ya no quiere perdón, ya no entiende por qué el perdón. Un día yo recibí un papelito, siempre recibo papelitos escritos. Y ese papelito decía, mire, pastor, observe en el auditorio. Hay un hombre casado, líder de iglesia, con hijos. Está vestido de esta manera, de esta manera, de esta manera. Yo estoy vestido de esta manera, de esta manera, de esta manera. Yo estoy aquí y él está allá. Obsérvelo. Él está sentado. Él está escuchando la palabra de Dios. Él es un líder de iglesia. Pero no me deja de molestar. Yo ya le he dicho que no quiero nada. Yo ya le he dicho que él es casado, que respeta, pero él, mira. Y efectivamente, yo predicaba y observaba. Él me miraba y miraba a la chica. Me miraba y miraba a la chica. Y cuando la chica la miraba, le guiñaba el ojo. Y yo predicando y él escuchando. Dime si ese pobre hombre ya no llegó a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no siente. Ya no siente. No es que Dios se cansa de hablar, Dios nunca se cansa de hablar, es que Él se ha endurecido de tal manera que ya no siente. Ahora esta noche tal vez tú te preguntes en el corazón, pastor, estoy con miedo. ¿Miedo de qué? ¿Será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Entonces te voy a contar otra historia. Cuando yo trabajaba en la selva, ya les dije que yo caminaba por ahí y los indios me dijeron, si tiene que pasar una noche en la selva, no pase sin fuego, haga una fogata. La fogata espanta las alimañas. La fogata le proporciona calor. La fogata espanta a los zancudos. Y la fogata le puede proporcionar hasta comida. Entonces, nunca pase la noche sin una fogata. Pero ¿cómo hago para encender una fogata? Ellos me enseñaron los secretos. Y me enseñaron que el nido abandonado de un pajarito es el material más inflamable que hay. Entonces él me dice, junta un poco de leña, palitos pequeños primero, hojitas secas, palos mayores después. Pero para formar la chispa que va a dar origen, un nido abandonado de pajarito. Yo les estaba contando la semana pasada. Yo me puse a buscar, ya tenía la leña, los palitos, las hojas secas, todo, me faltaba el nido. Comencé a buscar un nido y encontré uno, no me importó si estaba abandonado, no, yo tenía que pasar la noche. Agarré el nido y lo traje aquí. Efectivamente, el pajarito busca pelusas, busca cositas así, y el material del nido es una chispita, ya brotó. Pero lo que yo no me daba cuenta es que mi fósforo que yo llevaba en la mochila, se había mojado con el sudor, porque caminaba horas y horas y horas, se había mojado el fósforo. Entonces, risqué un palito, nada, el otro, nada, el otro, nada, el otro. Me quedaba 3 palitos, ya comencé a temblar. ¿Qué hago? Si estos 3 no funcionan, ¿cómo paso la noche aquí?
en medio de la oscuridad, en medio del frío, en medio de las alimañas. ¿Cómo paso la noche? Hice una oración, rasgué el tercer palito, nada, me quedaban 2. Rasgué el último palito, nada. Ahora me quedaba el último. Era mi vida o mi muerte. Solo Dios sabe lo que yo dije en mi corazón, lo que yo supliqué en mi corazón. Y después de orar, brotó una chispita, no era fuego, una chispita, pero agarró la pelucita del nido. Entonces comencé a soplar y la chispita fue yendo. Y a medida que soplaba suavecito, la chispita agarró una hojita y brotó la llama. Y después otra hojita y un palito chiquito y otro palito chiquito. Y en poco tiempo ya tenía una foguera. Estaba a salvo. Si esta noche tú sientes en tu corazón, porque esta noche hay 3 tipos de personas aquí. Hay unos que sienten la voz del Espíritu Santo de manera nítida y clara. Y gloria a Dios por eso. Y sigue oyendo la voz de Dios. Hay otros que están sintiendo la voz de Dios ya casi como una chispita. Hay un tercer grupo que ya no oye más. Ya no oye más. Ya no sientes más nada. Y que Dios tenga misericordia de ti. Pero si esta noche hay una chispita en tu corazón, en el nombre de Dios yo te suplico, agárrate de esa chispita. Es tu vida o tu muerte, agárrate de ella. Dile al Señor como David, no me alejes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Señor, si tú me quitas tu Espíritu, ¿qué va a ser de mí? Solo te resta una noche oscura, tenebrosa, estás perdido. Agárrate de esa chispita. Si el Espíritu de Dios todavía te habla, óyele la voz. No te endurezcas. Echa a un lado tus preconceptos. Echa a un lado tu dolor, tu resentimiento, tu terquedad, tu orgullo. Clama a Dios, suplícale, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Yo sueño con el día de ver esta iglesia incendiada por el Espíritu. Todos los días de mañana le pido, Señor, que mi vida sea una chispita que ayude a los otros. Que mi vida sea una inspiración. Me descubro humano, ¿sabes? A veces me descubro demasiado humano. ¿Y cómo tengo que clamarle a Dios, Señor? No me quites tu espíritu. Sígueme hablando. Ayúdame a escuchar tu voz y a obedecerla cada vez que me hablas. Esto es un llamado para toda la iglesia. Si esta noche tú quieres decirle, Señor, yo siento tu voz, sígueme hablando. Ven. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo he contristado al Espíritu Santo muchas veces, pero todavía siento tu voz, Señor, ayúdame. O si esta noche quieres decirle, Señor, yo todavía siento una chispita en mi corazón, ayúdame. Esta es la noche grande del pueblo de Dios. Ven a Dios. Este es el final maravilloso de esta semana de oración. Si tienes que pedir perdón a alguien, pide perdón. Si tienes que abrazar a alguien, abraza. Si tienes que reconocer delante de alguien tu error, reconoce. Hermanos, lo que esta noche está pasando aquí, eso no es trabajo humano. Ese es el trabajo del Espíritu. Lo que tú estás sintiendo en tu corazón es la voz del Espíritu. Mientras peregrinemos en este mundo, la terquedad, el orgullo que cargamos como fruto del pecado,
siempre va a estar molestándonos. Pero esta es una noche de alegría. Miren el texto bíblico de nuevo. Esta es una noche de alegría. No sé si va a aparecer el texto. Ahí está, ven. No me alejes de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación. Solo el hecho que has venido aquí, oh querido, ya te deja un sabor tan rico, tan delicioso en el corazón, ¿no? La alegría de la salvación. Y ahora que el Espíritu Santo, el Espíritu de obediencia te sostenga hasta el fin. Hazle caso a la voz siempre. Mañana va a ser más fácil oír la voz. Pasado mañana más fácil. La próxima semana más fácil. Y si sigues obedeciendo a la voz del Espíritu, vas a recibir la lluvia tardía. Vas a ser capaz de imponer la mano en un enfermo y hacerlo andar. Ese es el poder que Dios nos ha prometido. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Si no nos vemos en esta vida, porque la vida no es nuestra, quiero verlos en el cielo, victoriosos, ¿va? Venga, tú, ven, no, tú que estás atrás, ven. Sube por ahí, por favor. Y quiero 3 pastores que vengan aquí. Yo voy a hacer una oración especial por este muchacho. Yo sé que el Espíritu está trabajando. Y yo no les voy a decir por qué, pero yo sé por qué le estoy diciendo. Y él sabe por qué le estoy diciendo. No quiero que confieses nada, no quiero que digas nada, pero tú sabes por qué estás aquí. Y eso es trabajo del Espíritu. Y lo que yo sé o no sé, no es por mí, es porque el Espíritu está trabajando en tu vida. Y voy a pedir a la mujer que ha compartido la vida contigo, que te ha dado 4 hijos, que venga esta noche aquí. Vas a ser un hombre grande. Acuérdate de lo que te estoy diciendo, vas a ser un hombre grande. Vas a ser un predicador de la palabra de Dios. Y cuando prediques un día vas a predicar del corazón, no de la cabeza. Vas a contar tu propio testimonio, cómo luchaste tanto contra el Espíritu. Y un día el Espíritu venció en tu vida. Esta noche va a quedar marcada en tu vida para siempre. Vamos a orar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Ricardo. Padre querido, te suplico esta noche por tu iglesia, por tu pueblo, por este pueblo lindo que se ha levantado, que ha venido, que está suplicando, está clamando por el trabajo del Espíritu en su vida. Pero te presento a Ricardo, este hombre que lucha en su corazón, prisionero de la vida, prisionero de fantasmas que él conoce. Oh Señor, aquí 3 ministros, 4 conmigo, estamos imponiendo la mano en él para suplicar que todo el poder del cielo venga y que él venza lo que tiene que vencer. Arranca lo que hay en su corazón, en su cuerpo, en su vida, lo que Satanás ha colocado. Arranca, Señor, extirpa eso y hazlo un esposo modelo, un padre ejemplar y más tarde un predicador poderoso de tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quisiera hacer un llamado también aquí en esta noche, esta tarde. ¿Cuántos de ustedes sintieron la voz del Espíritu Santo trabajando en sus vidas? ¿Quisieran pasar acá para orar juntos? ¿Les gustaría? ¿Quisieran venir para acá para poder orar? Amados, este llamado, este mensaje del pastor Bullón no fue solamente para ese grupito de gente.
es para todos aquellos que anhelamos, deseamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es fácil, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿verdad? No endurezcamos. Si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Les parece bien si doblamos nuestras rodillas? Vamos de rodillas para tener una oración. Amado Dios, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tus hijos, deseosos, Padre, de recibir la lluvia tardía, implorando muchas veces por recibirla en nuestras vidas. Pero, Señor, hemos entendido que primero tenemos que recibir la lluvia temprana. Y en esta noche la hemos recibido. Oh Padre, gracias por tocar nuestro corazón, nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por llegar a nuestra mente. Por, Señor, hablarnos cada día, cada instante y en forma especial, hablarnos esta noche y hacernos entender, Señor, que nuestra vida no está bien. Hacernos entender, Señor, que nuestras decisiones no son correctas. Hacernos entender, Señor, que nuestra mirada no está bien, que nuestro toque no es el adecuado. Hacernos entender, Señor, que nuestro hablar igual, Señor, no es el que tú quieres. Padre, envía tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Permite que pueda llenar, henchirnos. Permite que pueda cubrirnos con tu manto de justicia. Que tu sangre preciosa, Señor, se haga una realidad en nuestras vidas para que, Señor, nuestro actuar, nuestro mirar, nuestro hablar pueda ir en esa dirección como tú quieres que lo hagamos. Oh Señor, y al estar preparados, derrama esa lluvia tardía. Para que con poder, Señor, aquí tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, las familias en forma individual, las personas, Señor, hombres y mujeres, y a la vez también los hogares, como en esta mañana vimos, Señor, podamos ser hogares consagrados, entregados, hogares en los cuales tú te deleitas en morar, porque estamos recibiendo de esa lluvia, la lluvia tardía con poder. Mi Dios, pido por mis hijos, esposa, pido por los hijos, la esposa, los esposos, Señor, de cada uno de los hogares, de las parejas que están aquí, los visitantes, aquellos amigos que nos visitan, Señor. Oh Dios, para que, Señor, la promesa de tu palabra que hemos escuchado en esta tarde se haga realidad. Que tú puedas convencernos de pecado, Señor, de verdad y de juicio. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu influencia. Por favor, no nos dejes. No te vayas de este lugar. Continúa a nuestro lado. Lo pedimos agradecidos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. De un abrazo al que está a su lado.